Hay algo extraño ocurriendo dentro de ti, y no tiene que ver solo con él. Desde que dejaste de buscarlo, algo en tu interior cambió de forma silenciosa, casi imperceptible. No fue solo una decisión consciente, ni un acto de orgullo o cansancio. Fue como si una parte más profunda de ti hubiera despertado, y al hacerlo, alteró algo invisible entre ustedes. Porque ahora, mientras tú intentas seguir adelante, él no deja de pensarte. Y lo más inquietante no es eso, es que tú tampoco entiendes por qué. Si este tipo de contenido resuena contigo, tómate un segundo para darle like y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes tus relaciones para siempre. Tal vez crees que fue tu ausencia lo que provocó todo, que dejar de insistir, de escribir, de estar disponible, hizo que él reaccionara. Pero en lo profundo hay algo mucho más complejo ocurriendo, porque las relaciones no se mueven solo en el plano visible. No son solo palabras, acciones o silencios. Hay una dimensión interna, invisible, donde se forman los vínculos más intensos y también los más difíciles de comprender. Carl Jung hablaba de aquello que no vemos, pero que influye en todo lo que sentimos. Esa parte silenciosa que habita en nosotros, que observa, que registra, que espera. Y muchas veces lo que nos conecta con alguien no es lo que mostramos, sino lo que ocultamos incluso de nosotros mismos. Cuando tú lo buscabas constantemente, cuando estabas ahí sin medida, había un equilibrio, aunque no fuera sano. Había una dinámica establecida, un juego de presencia y ausencia que ambos de alguna forma sostenían. Pero cuando dejaste de buscarlo, rompiste algo, no solo en la relación, sino en el reflejo que él tenía de sí mismo a través de ti, porque sin darte cuenta, tú cumplías un papel en su mundo interno. Eras una respuesta, una confirmación, una presencia que llenaba un espacio que él ni siquiera sabía que tenía. Y al desaparecer, ese espacio quedó expuesto. Y es ahí donde todo cambia. Ahora él no deja de pensarte, no necesariamente porque te haya entendido de repente, ni porque haya despertado un amor consciente, sino porque algo dentro de él fue activado, algo que antes estaba dormido, oculto, ignorado, y ahora sin tu presencia constante, ya no puede evitar sentirlo. Pero lo más importante no es él, es lo que ocurrió contigo, porque dejar de buscarlo no fue solo un acto hacia afuera, fue un movimiento hacia adentro. Fue como si por primera vez hubieras dejado de proyectar tu energía en alguien más, y esa energía comenzara a regresar a ti. Y eso siempre genera un cambio. Tal vez por eso sientes algo diferente ahora, una mezcla extraña entre alivio y vacío, como si hubieras soltado algo importante, pero no supieras aún qué hacer con el espacio que quedó. Y es exactamente en ese espacio donde comienza algo más profundo, porque cuando dejas de buscar a alguien, empiezas, sin darte cuenta, a encontrarte contigo misma. Y ese proceso apenas está comenzando. Lo que estás viviendo ahora no comenzó cuando dejaste de buscarlo. Comenzó mucho antes, en un lugar donde casi nunca miramos, dentro de ti. Porque aunque parezca que todo cambió a partir de tu silencio, la verdad es que ese silencio solo reveló algo que ya estaba ahí, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, seguiste un patrón, una forma de amar, de insistir, de permanecer incluso cuando algo dentro de ti susurraba que estabas dando más de lo que recibías. Pero ignoraste esa voz, la cubriste con esperanza, con expectativa, con la idea de que, si hacías lo suficiente, él finalmente respondería como tú necesitabas.
Y ahí es donde comienza lo invisible, porque no se trataba solo de él. Se trataba de una fuerza más profunda que guiaba tus acciones, tus emociones, incluso tus decisiones. Algo que no era completamente consciente, pero que influía en cada paso que dabas hacia él. Carl Jung hablaba de esos contenidos internos que no reconocemos, pero que gobiernan gran parte de nuestra vida. Son como corrientes subterráneas, no las ves, pero determinan la dirección del río. Y en las relaciones, esas corrientes son aún más poderosas. Tal vez lo buscabas no solo porque lo querías, sino porque algo en él resonaba con una parte tuya que necesitaba ser vista, validada, completada. Algo antiguo, quizás incluso olvidado, que encontró en su presencia una especie de respuesta. Y eso crea una conexión difícil de romper. Porque cuando alguien toca esa parte interna, no es fácil soltar. No es solo apego emocional, es una especie de reconocimiento silencioso, como si el alma dijera, aquí hay algo importante. Pero lo que no siempre vemos es que esa importancia no viene del otro, viene de nosotros. Por eso cuando dejaste de buscarlo, no solo cambiaste una conducta, interrumpiste un patrón, y cuando un patrón se rompe, todo lo que lo sostenía empieza a moverse. Es como si hubieras retirado una pieza clave de un mecanismo invisible, y ahora todo está tratando de reorganizarse. Él lo siente, aunque no lo entienda, porque antes tu presencia constante mantenía ciertas cosas en equilibrio, incluso aquellas que él evitaba enfrentar. Pero ahora, sin ese flujo continuo de atención, algo dentro de él comenzó a activarse. Una incomodidad, una inquietud, una necesidad que no sabe nombrar, y por eso no deja de pensarte, no porque haya despertado mágicamente, sino porque algo dentro de él fue desestabilizado. Pero de nuevo, esto también está pasando contigo, porque cuando dejas de actuar desde un patrón inconsciente, lo primero que aparece no es claridad, es confusión, es una sensación extraña, como si estuvieras fuera de tu propio mapa emocional, como si ya no fueras la misma, pero aún no supieras quién estás siendo ahora. Y eso puede incomodar, puede hacerte dudar, puede hacerte querer volver atrás, retomar lo conocido, incluso si lo conocido dolía. Pero ahí está la clave. Lo que estás sintiendo no es pérdida, es el inicio de una revelación, porque ese patrón que seguiste durante tanto tiempo no era casual, tenía raíces, y esas raíces están comenzando a mostrarse. Y cuanto más las observes, más empezarás a entender por qué todo esto está ocurriendo. No solo en él, sino dentro de ti. Hay algo que empieza a incomodar, una sensación difícil de explicar, como si lo que estás descubriendo no fuera tan simple como pensabas, porque poco a poco algo se vuelve evidente. Lo que sentías por él no era solo por él, y eso cambia todo, porque cuando miras más profundo, empiezas a notar que hay partes de tu historia, de tus emociones, incluso de tus heridas, que encontraron en él un lugar donde manifestarse. Como si sin darte cuenta, hubieras visto en él algo que en realidad pertenecía a tu propio mundo interno. Carl Jung describía este fenómeno como un reflejo silencioso. No vemos al otro tal como es, sino como un espejo donde se proyectan aspectos ocultos de nosotros mismos, deseos no reconocidos, miedos no resueltos, necesidades que no supimos nombrar. Y cuando alguien encarna eso, la conexión se vuelve intensa, casi inevitable. Por eso dolía tanto. No era solo su ausencia lo que te afectaba, era la sensación de que algo dentro de ti también se estaba perdiendo, como si al alejarse él, se llevara consigo una parte de tu identidad emocional. Pero ahora, al dejar de buscarlo,
ese reflejo se rompió, y lo que antes veías afuera comienza a revelarse adentro. Tal vez por eso hay momentos en los que te sientes confundida, porque empiezas a darte cuenta de que lo que admirabas, lo que deseabas, incluso lo que necesitabas de él, también existe dentro de ti, aunque nunca lo habías mirado de frente. Y eso genera una mezcla extraña. Por un lado, hay claridad, como si ciertas piezas comenzaran a encajar, pero por otro, hay incomodidad, porque reconocer esas partes implica aceptar que no todo dependía de él, que gran parte de lo que sentías tenía raíces más profundas, más personales, y eso puede doler. Puede hacerte cuestionar todo, tus emociones, tus decisiones, incluso tu forma de amar. Puede hacerte pensar si lo que viviste fue real o si fue una ilusión creada por tu propia necesidad interna. Pero aquí es donde ocurre algo importante. No se trata de que no haya sido real, se trata de que fue más profundo de lo que creías. Porque cuando proyectamos partes de nosotros en alguien más, no estamos inventando sentimientos, estamos revelando algo que ya existía dentro de nosotros, pero que necesitaba una forma externa para hacerse visible. Él fue ese canal, pero no era el origen. Y ahora, sin ese canal, todo eso vuelve a ti, sin filtros, sin distracciones, y ahí es donde empieza el verdadero proceso. Porque ahora no puedes mirar hacia otro lado con la misma facilidad. Ya no puedes atribuir todo a sus acciones, a sus decisiones, a su distancia. Algo dentro de ti te invita o te empuja a mirar hacia adentro, a reconocer qué partes tuyas estaban involucradas en esa conexión, qué necesidades buscaban ser satisfechas, qué emociones querían ser vistas. Y aunque eso pueda generar resistencia, también es una oportunidad de recuperar lo que, sin darte cuenta, habías colocado fuera de ti. Porque cuando dejas de proyectar, empiezas a integrar. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes lo que viviste. Porque ya no se trata solo de él pensando en ti. Se trata de ti empezando a verte con una profundidad que antes evitabas. Y aunque aún no lo comprendas del todo, algo dentro de ti sabe que este descubrimiento no tiene vuelta atrás. Hay un punto en este proceso en el que ya no puedes seguir mirando hacia otro lado, aunque lo intentes. Porque lo que antes era solo una sensación difusa, ahora empieza a tomar forma, y no siempre es cómoda. Empiezas a notar patrones, reacciones que se repiten, emociones que regresan con distintos rostros, pero con la misma intensidad, como si, sin importar la persona o la situación, algo dentro de ti siguiera el mismo guión, una y otra vez. Y ahí es donde aparece el verdadero conflicto, porque ya no se trata de lo que él hizo o dejó de hacer. Se trata de lo que tú has estado evitando ver en ti. Esa parte que incomoda, que contradice la imagen que tienes de ti misma, que no encaja con lo que crees que deberías sentir o ser. Esa parte que preferiste ignorar, ahora quiere ser vista. Carl Jung hablaba de esa zona interna que rechazamos, no porque sea mala, sino porque no coincide con lo que hemos aprendido a mostrar. Es la parte que escondemos para ser aceptados, para no perder, para no sentirnos vulnerables. Pero lo que no se mira, no desaparece, se repite, se proyecta, se infiltra en nuestras decisiones sin pedir permiso. Y en tu caso, ha estado presente más de lo que imaginas. Tal vez por eso te encontrabas dando de más, esperando más, soportando más de lo que, en el fondo, sabías que no era justo para ti. No porque no lo vieras, sino porque había algo dentro de ti que necesitaba sostener esa dinámica. Y aceptar eso duele.
Duele reconocer que no todo fue culpa del otro, que hubo una parte de ti que participó, que permitió, que incluso buscó ciertas situaciones sin entender por qué. Pero aquí es donde ocurre el verdadero giro, porque ese reconocimiento no es un castigo, es una puerta hacia algo que nunca habías explorado con honestidad, tu propia verdad interna. Porque mientras sigas evitando esa parte, seguirás repitiendo la historia, con distintos nombres, en distintos momentos, pero con el mismo resultado emocional. Y eso es lo que empieza a hacerse evidente ahora, que no era solo él, que no era solo esa historia, era un patrón esperando ser interrumpido. Y tú ya diste el primer paso sin darte cuenta. Al dejar de buscarlo, rompiste el ciclo en el plano externo. Pero ahora el ciclo interno está pidiendo atención, está emergiendo con más fuerza, porque ya no tiene distracciones que lo oculten. Y eso puede asustar, puede hacerte querer retroceder, volver a lo conocido, incluso si lo conocido implicaba dolor, porque lo conocido al menos era predecible. Pero lo que estás enfrentando ahora es diferente, es incierto, es profundo y no tiene respuestas rápidas, solo preguntas que empiezan a abrirse dentro de ti. ¿Por qué me quedé tanto tiempo? ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Qué parte de mí necesitaba eso? Y aunque no tengas las respuestas aún, el simple hecho de hacerte esas preguntas ya marca una diferencia, porque por primera vez no estás mirando hacia afuera para entender lo que pasó, estás mirando hacia adentro. Y eso cambia todo, porque enfrentar esa parte de ti no te debilita, te libera, pero solo si estás dispuesta a no huir esta vez. Solo si decides quedarte, incluso cuando lo que veas no encaje con la imagen que tenías de ti misma. Porque es ahí, en ese punto incómodo, donde algo empieza a transformarse. Y aunque aún no lo veas con claridad, ese es el momento exacto en el que dejas de repetir y comienzas por fin a comprender. Hay un momento en este proceso en el que algo empieza a cambiar, no afuera, sino dentro de ti. No es un cambio brusco, ni una revelación instantánea. Es más sutil, más silencioso, pero también más profundo. Empiezas a notar que lo que antes te arrastraba emocionalmente, ahora ya no tiene la misma fuerza, que lo que antes te hacía reaccionar, insistir, buscar respuestas desesperadamente, ahora se vuelve más claro, más lento, más consciente. Y no porque él haya cambiado, sino porque tú ya no estás en el mismo lugar interno. Es como si, poco a poco, estuvieras recuperando partes de ti que habías dejado dispersas. Energía que antes estaba completamente enfocada en él, ahora regresa a ti. Y al principio eso puede sentirse extraño, porque estabas acostumbrada a dirigir todo hacia afuera, pero ahora algo se reorganiza. Carl Jung describía este momento como el inicio de una integración. No se trata de eliminar lo que duele, ni de olvidar lo que pasó. Se trata de reconocer que todo eso tenía un sentido dentro de tu propio proceso interno. Incluso aquello que no entendías, incluso aquello que te hizo sufrir. Porque cuando empiezas a ver con más profundidad, te das cuenta de que esa historia no fue solo una pérdida. Fue también una forma de revelación. Te mostró lo que necesitabas, lo que buscabas, lo que estabas dispuesta a dar, incluso sin recibir lo mismo. Y eso tiene un valor que antes no podías ver, porque ahora, en lugar de mirar hacia él esperando respuestas, empiezas a hacer algo diferente. Te observas a ti misma. Observas tus emociones sin intentar huir de ellas. Observas tus pensamientos sin creerlos automáticamente. Observas tus impulsos y por primera vez decides si quieres seguirlos o no. Y ahí ocurre algo importante. Empiezas a elegirte.
no desde el rechazo al otro, ni desde el orgullo, sino desde una comprensión más profunda de ti misma, desde un lugar más alineado con lo que realmente eres, y no con lo que creías que necesitabas ser para ser amada. Y eso transforma la forma en la que percibes todo, porque lo que antes parecía indispensable, ahora se vuelve opcional. Lo que antes sentías como una urgencia, ahora se convierte en una elección, y en ese espacio aparece algo nuevo, una sensación de calma que no depende de lo que él haga o deje de hacer, una estabilidad que no necesita confirmación externa, una claridad que no busca aprobación. Y aunque aún haya momentos de duda, de nostalgia, incluso de deseo, ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque ahora sabes algo que antes no sabías, que lo que buscabas afuera siempre tuvo su raíz dentro de ti. Y eso cambia completamente el juego, porque cuando empiezas a integrar esas partes que antes proyectabas, dejas de necesitar que alguien más las represente por ti. Dejas de esperar que otro te complete, te valide, te confirme, y comienzas a experimentar algo distinto, algo más real, más estable, más tuyo. Y en ese punto, ya no se trata de si él vuelve, si te busca, si finalmente entiende, porque tú también estás empezando a entender que todo este proceso no era solo sobre una relación, sino sobre un encuentro contigo misma, un encuentro que, aunque haya comenzado con dolor, ahora empieza a tomar otra forma, una forma más consciente, más libre, más auténtica, y aunque aún no veas todo el camino con claridad, hay algo dentro de ti que ya lo sabe, ya no eres la misma, y lo que viene tampoco será igual. Y ahora, algo en ti empieza a moverse en una dirección que antes no conocías. No es euforia, no es certeza absoluta, es más bien una sensación silenciosa de que estás atravesando algo que no tiene vuelta atrás. Como si hubieras cruzado un umbral interno, y aunque quisieras, ya no pudieras volver a ser la persona que eras antes de todo esto. Porque hay algo que ya viste, algo que ya sentiste. Y cuando eso ocurre, la forma en la que percibes todo cambia para siempre. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ciertas cosas que antes te desestabilizaban, ahora solo pasan, sin arrastrarte, que los pensamientos que antes te obsesionaban, ahora aparecen, pero no te dominan. Y eso no es casualidad, es el resultado de todo lo que has comenzado a integrar. Porque en este punto, ya no estás buscando respuestas afuera, ya no estás esperando que alguien venga a explicarte lo que sientes, ni a darte el cierre que antes creías necesario. Algo dentro de ti ha entendido que ese tipo de respuestas nunca fueron suficientes, y por eso ahora estás escuchando otra cosa, una voz más profunda, más silenciosa, pero también más verdadera. Es esa sensación que te dice que hay algo más allá de esta historia, que lo que viviste no fue un error, sino un paso dentro de un proceso mayor, un proceso que no se trata de perder o ganar a alguien, sino de encontrarte contigo misma en un nivel que antes no habías alcanzado. Y aunque todavía haya momentos en los que pienses en él, algo ha cambiado incluso ahí, porque ya no lo haces desde la necesidad, sino desde la observación, como si pudieras verlo y verte con una distancia nueva, más clara, más honesta. Y en esa claridad, empiezas a comprender algo que antes parecía imposible de aceptar, que lo que ocurrió entre ustedes no tenía como objetivo quedarse, sino despertarte, despertar partes de ti que estaban dormidas, revelar aspectos de tu interior que no habías querido mirar, y empujarte, sin que lo supieras, hacia este punto exacto en el que te encuentras ahora.
Un punto donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes repetir lo mismo sin darte cuenta, donde ya no puedes ignorar lo que sabes en lo más profundo. Y eso es poder, aunque al principio no lo parezca, porque este tipo de transformación no siempre se siente cómoda. A veces viene acompañada de silencio, de incertidumbre, incluso de una sensación de estar entre dos versiones de ti misma, la que ya no eres y la que todavía estás descubriendo. Pero ahí es donde ocurre lo más importante, porque no necesitas tener todo claro ahora. No necesitas saber exactamente hacia dónde va esto. Solo necesitas reconocer que algo dentro de ti ya empezó y que ese algo no depende de nadie más, ni de que él vuelva, ni de que entienda, ni de que haga algo diferente, porque el verdadero cambio ya está ocurriendo en ti, y eso abre un camino que no es inmediato ni fácil, pero que es real, un camino donde cada experiencia empieza a tener un significado distinto, donde cada emoción deja de ser un problema y se convierte en una señal, donde cada relación futura ya no será una repetición, sino una elección más consciente. Y aunque este no sea el final de la historia, tampoco es el comienzo. Es algo más profundo que eso. Es el punto en el que dejas de vivir en automático y comienzas poco a poco a vivir con presencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está listo para lo que viene, aunque todavía no sepas exactamente qué es. Y quizá ahora empieces a sentirlo con más claridad. Esa sensación de que todo lo que viviste no fue casual, ni un simple error emocional. Fue un movimiento interno que te trajo hasta aquí, no para entenderlo todo de una vez, sino para empezar a ver lo que antes pasaba desapercibido. Porque cuando algo dentro de ti despierta, ya no puedes volver a dormir de la misma manera. Y lo más interesante es que esto no termina aquí. De hecho, apenas empieza, porque lo que descubriste en esta historia es solo una capa, una de muchas, y hay aspectos aún más profundos que influyen en por qué te conectas con ciertas personas, por qué repites ciertos patrones y por qué algunas presencias parecen tocar algo tan intenso dentro de ti. Hay señales que aún no has aprendido a reconocer. Hay partes de ti que todavía no se han revelado por completo. Y hay conexiones que no entiendes, porque no estás viendo todo el mapa. Pero eso es exactamente lo que vamos a explorar. En los próximos videos vas a empezar a notar cosas que antes no veías. Vas a entender por qué ciertas personas aparecen en tu vida en momentos específicos, por qué algunas se quedan y por qué otras desaparecen justo cuando más las sentías. Nada de eso es aleatorio. Y cuando empiezas a comprenderlo, algo cambia para siempre en la forma en la que vives, sientes y eliges. Así que si algo de todo esto resonó contigo, no te alejes ahora, porque lo que sigue puede ayudarte a ver con más claridad lo que aún no logras nombrar y a entender lo que realmente se está moviendo dentro de ti. Y tal vez, en el próximo video, descubras algo que haga que todo lo que viviste tenga aún más sentido.